Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y lo primero que quiero hacer es irme derechito y sin escalas hasta Tamaulipas. Porque, como saben, vienen este proceso de elecciones extraordinarias en el estado de Tamaulipas y ha sido bastante polémico porque desde hace unos meses hacía muchísimo ruido, pero había mucho ruido con el caso de que posiblemente Francisco Javier García Cabeza de Vaca pudiera llegar a postularse como senador, ¿no? Y eso se rumoró durante mucho tiempo y no se nos hacía descabellado. ¿Por qué? Porque Cabeza de Vaca está desesperado por el fuero. Háganle, o sea, Cabeza de Vaca quiere fuero. Entonces, el hecho de que se abriera esta oportunidad con el tema del Senado daba a entrever que, pues sí había un interés del PAN. Hubo declaraciones por parte de panistas de decir, es que sí, queremos que vaya Cabeza de Vaca, es un buen perfil, pero al final no se hizo. Más o menos, porque aunque Cabeza de Vaca como tal no está, sí hay alguien presente de los Cabeza de Vaca en los candidatos a ser senador, que es un proceso extraordinario porque recuerden que el senador era el actual gobernador, Américo Villarreal, y su suplente, que es el que asume cuando Américo se toma esta licencia para ir a hacer campaña, fallece. Entonces se queda vacío el espacio, un espacio de senadores, y se tiene que hacer un proceso extraordinario que ya va a ser en un par de meses. Entonces, ahí es donde queda vacío y ahí es cuando empiezan a darse todas estas, pues, entre estires y aflojes de si va cabeza de vaca o no va cabeza de vaca. Total, que el que sí va es su cuñado. Y va, pero lo peor es que va por Morena. Así que vamos a hablar con mi querida Marta Olivia para que nos diga cuál es el panorama que está pasando en Tamaulipas, que si bien no está cabeza de vaca, sí está su cuñado. Y lo peor es que es candidato a Morena. Entonces, no nos sorprende, ya alguna vez habíamos hablado de esta persona, pero bueno, creo que no se le hizo para ser candidato a gobernador, pero sí a senador. Así que, mi querida Marta Olivia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Meme? Pues es un gusto verte, es un gusto estar en este último programa del 2022. Mira qué privilegio. Y hablando de Tamaulipas, por cierto, fíjate que ahorita que comentabas eso, dicen, nadie escoge a su familia menos a su familia política. Yo concuerdo totalmente con esto en el caso de José Ramón Gómez Leal. Él no escogió que su hermana Mariana, pues ella fuera esposa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero me parece que lo que sí escogió José Ramón Gómez Leal, un expanista converso a Morena, es defender a Cabeza de Vaca o no atacarlo. Eso ha sido su estrategia durante toda su vida. Es decir, en Morena no vas a encontrar nunca una declaración en contra de su cuñado, el gobernador, aunque dicen que, bueno, no se llevan bien, que solamente se ven 2 veces al año. Él nos lo dijo en una entrevista para en un 2x3 Tamaulipas, dijo que solo lo veía en 2 ocasiones, una en esa cuando se reúne toda la familia en diciembre y la otra ocasión en que se ven es en el cumpleaños de su hermana Mariana. ¿Qué ha pasado con José Ramón Gómez Leal? Revisaba yo ahorita un poco antes de entrar, porque quiero ser bastante fría y objetiva en este sentido. Revisaba sus redes sociales y yo en alguna ocasión comentamos en este mismo espacio que él, cuando era superdelegado de bienestar, él posicionaba su figura. Incluso dimos a conocer unos testimonios de gente a quien le pagaba 8,000 pesos mensuales por reaccionar en sus redes sociales. Es decir, si el señor se llevaba una taza de café a la boca, esa misma taza tenía que ser retuiteada en Twitter, compartida en Facebook, like y comentada. Y eran 8,000 pesos mensuales, toda una estructura que armó en Tamaulipas. Sin embargo, eso no le alcanzó para ser candidato a gobernador y se quedó ahí con las ganas. ¿Qué es lo que pasa? Si tú te metes a sus redes sociales y si ustedes entran, sus informaciones, sus copies y demás y sus estados son de 2,000, 3,000 personas, 3,000 reacciones. Es alto.
Sí, pero nadie le ha dicho que es una imagen bastante truqueada o bastante tramposa, porque si ese es la forma en como él dice que es el más conocido y el más popular y el más todo, pues es una información que, te digo, ya la denunciamos nosotros hace un año, 2 meses aproximadamente, donde dimos a conocer de qué manera se promovía en las redes sociales y cuánto pagaba, digamos, a Facebook, que no tiene nada que ver con toda esta estructura. Cuando él fue diputado local del Partido Acción Nacional, plurinominal, por supuesto. Fue candidato del PAN a la alcaldía de Reynosa, perdió. Fue candidato independiente en el 2016 de manera independiente por Reynosa, perdió. Es decir, esta sería la tercera elección en la que va y pues va a la segura, porque Morena ganó la elección el pasado 5 de junio y Américo Villarreal Anaya pues es el primer gobernador de Morena. Entonces, nos parece, lo que hoy hizo el colmo es que él hace una rueda de prensa, empezó el Día de los Inocentes, la campaña rumbo al Senado para las elecciones del 19 de febrero. Nosotros publicamos una nota donde habla de que no quiere, de que él se quiere mantener al margen y no ataca ni habla de su excuñado. Y ahí es donde nos empieza la angustia. Tamaulipas está en la ruina económica y parte política por Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Viene un personaje que quiere ser senador por Morena y sucede que él dice que se va a mantener al margen. Yo creo que el señor está evitando este tema familiar, pero me parece que tiene bastante coincidencia en tanto ideología con el PAN como coincidencia familiar en el caso de Cabeza de Vaca. Eso es lo que nos mantiene preocupados, además de que es una elección extraordinaria y sería muy complicado que rebasara Meme arriba del 20% de participación electoral. Me preocupa un poco porque justo estoy viendo, buscando las redes sociales y obviamente en Morena lo están promoviendo muchísimo. De hecho, estuve viendo los últimos tweets donde hablan sobre José Ramón A ti no te ha Gómez Leal. bloqueado, ¿verdad? No, a ti no No, te ha a mí todavía no me bloquea. No sé si después de este espacio puede que lo haga, no lo sé, pero ahí te va esta. Y aquí sí quiero hacerte esta pregunta del panorama general, ¿no? Porque pone Eurípides Flores, que le mando un abrazo, por cierto, dice, por respeto al dinero de los tamaulipecos, invito a la oposición a renunciar al proceso electoral en Tamaulipas, donde nuestro candidato José Ramón Gómez Leal ganará 3-1. Regresen el dinero de su campaña al pueblo. Y aquí hablan, es la encuesta de Poligrama, cómo van a ganar, y le hago un zoom a esto, ¿no? Dicen que José Ramón tiene una participación, o bueno, una intención del voto del 57.5%. ¿Crees en esto, Marta Olivia? Fíjate que me parece, hay una parte, a mí se me hace exagerado, ¿por qué? Porque si estamos hablando que en la elección constitucional del 5 de junio, que a todos los tamaulipecos le interesa su gobernador, hablaban de una diferencia de 20 puntos cercano con el Partido Acción Nacional, a mí me parece exagerado, pero forma parte de esta estrategia truqueada o tramposa de José Ramón Gómez Leal desde que estaba como delegado de bienestar. Recordemos, y también quiero hacer la acotación ahí, él dejó la Delegación de Bienestar o de Programas Sociales de Desarrollo del Gobierno de México en un índice de efectividad y eficiencia que lo hace la Secretaría de Bienestar a nivel nacional en el lugar número 31 de 32. Lo denunciamos aquí en este espacio, que el señor se dedicaba no a agradecer ni a hablar de que los programas federales eran por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México, sino que eran casi decía, hoy vamos a vacunar, hoy voy a ir al municipio de Ocampo, hoy vengo de Gómez Farías, hoy voy a Victoria. Parecería que el señor era un personaje aparte de la cuarta T, no con la cuarta T. Y eso es lo que nos causa desconfianza. Solamente hay que regresar a sus publicaciones de hace 6 meses, 8 meses, es decir, cuando era delegado y hacía exactamente lo mismo. Estos números, pues ojalá se les dé porque sí nos parece aquí, y quiero hacer la acotación, José Ramón Gómez Leal es cuñado legal de Francisco García Cabeza de Vaca. Imelda San Miguel es muy cercana a Ismael García Cabeza de Vaca.
Y bueno, ellos dos, lo que se dice, Vox Populi, Vox Dei, es que los dos son personajes que es un duelo de cuñados, cabecistas, donde el mismo que sigue atrás es Francisco García Cabeza de Vaca. La diferencia sería, por ejemplo, Manuel Muñoz Cano. ¿Por qué? Porque recordarás en aquella conferencia del 10 de mayo, y lo subrayo del 10 de mayo, donde Francisco Cabeza de Vaca dijo, para todos tengo, uno de los personajes que acusó y liberó orden de aprehensión a través de la fiscalía fue precisamente el candidato del Partido Verde, que sí se enfrentó, que sí lo enfrentó directamente a Francisco García Cabeza de Vaca. Él fue uno de los perseguidos, amparados y exiliados también. Entonces, me parece que esa sería la diferencia. Hay mucha molestia al interior de Morena de por qué José Ramón Gómez Leal es el candidato. Incluso hay gente que dice, yo voy a anular mi voto. Y ese es otro de los imponderables que no han detallado en esta encuesta. En ese no sabe, se me hace que es mucho más del 18%, porque hay gente bastante desilusionada. Y déjame decirte, a veces dudo en esta especie de análisis meme, yo dudo que realmente justo esta imagen, dudo que sea el candidato de Américo Villarreal Anaya. Dudo que lo sea porque desde un inicio no era su candidato, era el actual delegado de bienestar, Luis Lauro Reyes. Me parece también la soberbia de José Ramón Gómez Leal al decir que el más posicionado políticamente, popularmente, ya está en el gobierno, es decir, después de él sigo yo. Se me hace una especie de soberbia porque es una imagen inflada a través de cuentas falsas, a través de bots, a través de reacciones en redes sociales. Y el señor JR cree que todo, que la vida es eso, que la vida son reacciones y son likes. Me parece esa parte y me parece que va a estar más complicada de lo que pensábamos porque es JR, que así se hace llamar, pues es exactamente eso, un junior de la política, del Partido Acción Nacional, y me parece que no tiene o tiene muy poco que ver con Morena. Casi, casi podríamos decir que es estos famosos nepo babies, solamente que en vez de ser hijos del nepotismo de un papá, es hijo del nepotismo del cuñado. En este caso, mi querida Marta Olivia, ¿qué podemos esperar si se cumplen los pronósticos? No con esa intención de voto o con esos números, pero que ganara José Ramón Gómez Leal. ¿Qué es lo que pudiera pasar estando él en el Senado? Tomando en cuenta que Cabeza de Vaca pues está entre azul y buenas noches frente a procesos judiciales que están pendientes. Claro, me parece que lo primero es que va a ser en contra de Cabeza de Vaca nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque te mandé un video muy cortito donde le preguntan precisamente acerca de su situación, acerca de este parentesco, y él dice, yo me voy a mantener al margen. Es la nota, es por esa nota que hicimos hoy, que recuperamos en 30 de diciembre, que el motivo por el que me bloqueó de sus redes sociales, bueno, del Twitter, me bloqueó directamente porque no estamos mintiendo, estamos recuperando esa declaración que dice yo me mantengo al margen. ¿Qué se espera si gana JR o José Ramón Gómez Leal? Que haga exactamente lo mismo. Lo mismo, es decir, nada en contra de Francisco García Cabeza de Vaca y que sus problemas con Cabeza de Vaca son familiares y domésticos, no son políticos y no son económicos. Entonces, yo no espero absolutamente que haya un cambio, que haya una diferencia, no se le va a hacer a nada a Cabeza de Vaca si queda José Ramón Gómez Leal. Me parece, si queda, que es no creo que suceda, el Partido Acción Nacional, aunque también le está metiendo Ismael García Cabeza de Vaca dinero, pues tampoco creo que le vaya a pasar nada. Con el único que podría y que ya lo pidió fue el candidato del Partido Verde, que va solo en esta elección, por cierto. Es el único que ya ha dicho, se tiene que regresar el estado de normalidad a Tamaulipas, que sigue en la ruina económica y política. Sigue en la ruina, ¿por qué? Porque no se les pagó, por ejemplo, los sueldos y aguinaldos a los trabajadores de la educación, porque Francisco García Cabeza de Vaca dejó sin dinero al Estado. Entonces, lamentable que lleguen personajes de con esta
figura con este poco compromiso a Morena, y lo decimos desde personas que han estado en la izquierda toda la vida. Qué terrible que sean los juniors quienes hagan esto, quienes no les importa el Estado, y pues lamentable. Yo sé que igual voy a tener muchos comentarios adversos, pero pues nosotros nos dedicamos a eso, meme, a incomodar y a informar. Yo creo que primero Sí, informar, claro. en lo que informamos, incomodamos. Ahorita estoy preguntando en el INE si el señor como candidato al Senado puede bloquearnos en las redes sociales. Me parece que no. Cuando son servidores públicos no deben, pero ahorita también es lo que estoy yo haciendo esta denuncia. No nos gusta ser como el escenario o decir somos el centro, somos la nota, no. Pero el señor, por algo que dijo en una rueda de prensa pública donde hubo muchísimos medios, me parece que es incorrecto lo que hace. Ahora, en este caso, mi querida Marta Olivia, vamos a ver y escuchar si quieres este video que me mandaste de esta declaración, que es justo lo que desató un poquito la furia y te terminó bloqueando por eso, porque obviamente no le sirve electoralmente, o al menos en tema campañero, no le sirve esa declaración, porque lo que los tamaulipecos quieren son acciones contundentes en contra de alguien que saqueó su estado, o sea, quieren algo completamente opuesto, y el estar del otro lado significa hacer las cosas distintas y significa sí tener acciones en contra o al menos a favor del pueblo, y si eso significa estar en contra de su cuñado, pues significa estar en contra de su cuñado, punto. Entonces voy a rescatar justo estas declaraciones que nos pasaste para que pues la audiencia las vea y las escuche. ¿Te parece? Sí, claro. 9 de febrero. Esta pregunta se la van a hacer en campaña política. ¿Cómo ubica lo político con el parentesco familiar? ¿Cómo le va a hacer separar cosas o cómo, qué nos puede reconocer esto, lo que existe familiarmente hablando con el candidato? En el tema mío, Exacto. pues mira, yo creo que ya es un tema que lleva muchos años y mi trabajo lo dice, ¿no? Yo estoy seguro que hay otros políticos que tienen familiares con contrincantes políticos. Lo mío, pues lo han resaltado, ¿no? Y me he mantenido al margen. Creo que las acciones es lo que cuentan en la vida, no las palabras. Y mis acciones están con Morena. Me sumé desde el 2016 a finales y no he dejado de luchar por Morena. O sea, prácticamente está diciendo que el simple hecho de haberse metido a Morena y no estar en el PAN ya sería suficiente como para tener el camino pues claro y abierto y que digan, júzguenme por mis acciones porque estoy con Morena y no estoy en el PAN. ¿Eso es suficiente? A mí me parece que no, pero me parece que también es importante evaluar su gestión y lo que ha dado a Morena o al gobierno de México. Ser 32 delegaciones y dejarla en el lugar número 31 en septiembre del año pasado, del 2021, me parece que no es hablar bien de su gestión como superdelegado federal. Levantarse y pagar con el erario o no sabemos de dónde, pagarse una campaña, una estructura que manejó a su antojo, porque fue encargado por Mario Delgado como encargado de las estructuras, aunque nunca se supo exactamente qué era lo que hacía, y que ahora recupera toda esa organización, toda esa, otra vez para los likes. El señor vive de los likes y el señor vive de su imagen en redes sociales. Generalmente aparece grabándose él solo o grabándolo. Bueno, trae ahorita, por ejemplo, 4 fotógrafos para una campaña de 49 días. Entonces, además de todo el equipo que trae detrás. ¿De dónde? Ese sería el otro punto. ¿De dónde provienen esos recursos? Él es un empresario donde hay que decirlo, ha habido acusaciones muy fuertes de huachicoleo fiscal, donde también lo involucran con los Carmona. Entonces, hay varias cuestiones y a mí me parece que ha sido la decisión más desafortunada de Morena en Tamaulipas. ¿Por qué? Su padrino, Adán Augusto López Hernández, donde él pues ha estado cobijado, se fue y se cobijó 6 meses después de que no fue candidato a la gubernatura, se alejó, estuvo al margen de la campaña del doctor Américo Villarreal Anaya, estuvo muy, muy al margen,
con sus estructuras guardadas, es consejero político estatal, pero no ha sido un personaje cercano, salvo de las redes sociales, no es alguien cercano o alguien que convoque. ¿Por qué? Porque inevitablemente, lamentablemente para él, se le liga con Francisco García Cabeza de Vaca. Otra vez cierro con esta parte. Nadie escoge a sus parientes, pero él sí escogió defenderlo, no confrontarlo y no querer investigarlo. Y eso es lo que nos esperaría a nosotros como tamaulipecos. Esto es muy, muy delicado y justo empezábamos por él. Pero, mi querida Marta, ¿quiénes son los otros candidatos? ¿Quién es Imelda San Miguel? Hace un momento hablabas de ella, pero también me gustaría mucho que le pudiéramos decir a la gente quién es, para que tuvieran el escenario pues lo más parejo posible de quienes están aspirando a ser senadores de por Tamaulipas. Entonces, ¿quién es Imelda, por ejemplo? Imelda San Miguel es una diputada local del Partido Acción Nacional, presidenta de la mesa directiva en el pasado periodo ordinario de sesiones. Ella es una personaje que ha crecido al amparo de Ismael García Cabeza de Vaca, cercanísima colaboradora, cercanísima en amistad y en familia, nos parece, y ha sido público esta situación. Ella es cercana a los García Cabeza de Vaca, es una diputada local que violó todas las leyes para hacer una mega fiscalía. Incluso en la sesión de julio pasado, del 1 de julio pasado, después de votaciones cerradas de Morena y del Partido Acción Nacional, ella decidió imponer, y todavía está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta controversia constitucional donde ella dijo, no me importa lo que hagan, aquí se va a quedar el Partido Acción Nacional y son los que van a dirigir y que van a mover todo el encubrimiento que tuvo Francisco García Cabeza de Vaca, legislativo, económico y político, ha sido en parte en el Congreso local gracias a Imelda San Miguel. Entonces, ella ahí está, es lo que ha hecho y es lo que le ha distinguido. Hay un video que se hizo viral por ahí, que alguna vez te lo compartí, también donde el diputado de Morena, que era el coordinador Armando Certuche, le dice, diputada, no puede usted mandar a receso. Dice, a ver, diputado, yo hago aquí y vengo a hacer lo que me da mi regalada gana. Entonces, esa es Imelda, tiene un sobrenombre, Imelda Machetes, eso ya es otra cosa. Ese es el candidato, o la candidata, del Partido Acción Nacional. Su suplente es Gina Barrios, una personaje del PRI que no tiene mayor trascendencia. Y el otro candidato, porque solamente se registraron 3, el partido Morena PT, Acción Nacional con PRI, PRIAN-RD, PRI, PAN y PRD. PRD no existe en Tamaulipas. Y el tercero es Manuel Muñoz Cano. ¿Quién es Manuel Muñoz Cano? Fue un funcionario del Partido Revolucionario Institucional desde hace varios años en el Partido Verde, actualmente dirigente estatal. Él fue secretario de Desarrollo Social durante la administración de Eugenio Hernández Flores, consultor, analista, tiene una serie de cuestiones de empresas por ahí, hijo de Manuel Muñoz Rocha, desaparecido, recordemos, después del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, es todo este caso polémico al respecto. Él es un personaje conocido en Ciudad Victoria, es decir, su familia vive aquí, digamos alguien cercano o visible o que ahí está. Estos son los 3 personajes. A mí me parece, mi opinión es que Manuel Muñoz Cano está más cerca de Américo Villarreal Anaya, o al menos porque ellos apoyaron junto con el PT a que Américo Villarreal llegara al poder. Incluso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente está pues casi todo en manos del Partido Verde Ecologista. Me parece mucho más cercanía, afinidad política, ideológica o política de Américo Villarreal con Manuel Muñoz Cano, por eso se me hace importante subrayarlo, que en el caso de José Ramón Gómez Leal, que sería pues un grupo totalmente distinto al gobernador actual. Mica Marta, ¿por qué en este caso no hubo alianza Morena-PT Verde, que se ha estado dando en otros estados y que es la alianza nacional? Aquí, ¿sabes cuál fue el motivo del que no se diera esta alianza? Lo que nos dijo también en entrevista Manuel Muñoz Cano es que era una determinación del Comité Ejecutivo Nacional, que él no decidía,
que él acataba lo que le dijera su partido y él como dirigente estatal, él solamente acataba. Sin embargo, en varias presentaciones, en su rueda de prensa, dijo, nosotros apoyamos a la Cuarta T en Tamaulipas y nosotros la apoyamos a que llegara. Es decir, ahí digamos que está un poco extraña la situación. ¿Por qué? Porque fue un partido aliado. Si nos ponemos en el escenario de quién apoyó más a Américo Villarreal a llegar, aunque sea con, no sé, N número de votos, públicamente lo apoyó más el Partido Verde que la figura de José Ramón Gómez Leal. Así. Entonces, sigue siendo Tamaulipas un asunto complicado. Estoy impactada con eso. O sea, y eso que hemos criticado al Verde en muchas circunstancias desde hace muchos años, creo que es bastante criticable, pero que en este caso nos estés diciendo que el Verde apoyó más a la llegada de la 4T en Tamaulipas que el propio delegado, el que habría sido delegado de Morena en Ahora es Tamaulipas. candidato. Y el ahora candidato de Morena, creo que es como esas red flags, creo que es una bandera roja muy grande. ¿Por qué no había otra persona de Morena, mi querida Marta? ¿Que no había así, que no hay gente para ser candidatos de Morena en Tamaulipas? Aquí Había se tiene que poner un se busca o pásenme sus currículums o cómo. Sí, casi. Mira, había tres personajes en la final, por decirlo así. Uno era José Ramón Gómez Leal, el otro el alcalde con licencia de Matamoros, Mario López Hernández La Borrega, y el otro el diputado federal Erasmo González Robledo, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Digamos que fueron los finales. Ellos y otra, Paola López, hija del senador que falleció el 8 de octubre pasado, Paola López, Vargas, López, vamos a dejarlo López. Entonces, ella va de suplente precisamente con José Ramón Gómez Leal, que también se nos hace muy desafortunado cómo utilizan el corazón y la figura del senador muerto para decir que esa senaduría va a ser dedicada para él. A mí me parece como algo un poco extraño, no lo quisiera llamar ruin, pero sí se me hace bastante extraño que como en un arranque te traes a la hija de suplente para utilizar la figura del senador desaparecido. Se me hace muy desafortunado, por decirlo menos, de esta situación. Así que estos eran los personajes. Desde antes decíamos, si ganan por cuestión de encuesta y conocimiento, pues obviamente el ex superdelegado les iba, y con toda esta estructura, les iba a ganar más a los dos contrincantes. Si hubiera sido una salida política de conciliación, hubiera sido el alcalde con licencia de Matamoros, Mario López Hernández. Y si hubiera sido una decisión directamente de Mario Delgado, pues hubiera sido Erasmo González Robledo. Sin embargo, pues simplemente en Morena hacen las cosas a veces, a mí me parece pues muy extrañas, y dentro de estos extraños, pues resultó José Ramón Gómez Leal. En estos casos siempre se dice que hubo mucho dinero de por medio, no lo sé, esas son especulaciones y bueno, a esas no le vamos a entrar. Sí, no, esas ya las hará la audiencia y que cada quien se haga responsable. Pero mi querida Marta, para cerrar, ¿cómo cierra el año Tamaulipas? O sea, ¿cómo está cerrando 2022? Pero sobre todo, ¿cómo se ve el inicio de año para tu estado? Se ve complicado porque al cerrar el año no hay dos temas muy importantes. Cabeza de Vaca sigue libre, sigue su hermano Ismael García, el senador, diciendo que no hay ninguna orden de aprehensión. Sigue la ausencia del fiscal general de la República, Gers Manero, sin decirnos qué pasa, por qué no lo detuvieron, por qué sigue el señor tan tranquilo, publicitándose, burlándose de los tamaulipecos que ha dejado en la ruina. Seguimos con mucha decepción, esperemos que mañana se nos termine y que haya nuevas noticias pronto. Hay un mensaje de que en Tamaulipas cualquiera puede asaltar literalmente el Estado, robar, saquear, mochar a los empresarios, a los comerciantes, hacer de todo como hizo el panismo en Tamaulipas y lamentablemente no pasa nada. Una muerte bastante extraña donde tampoco sabemos qué pasó con el senador Faustino López.
sucede este accidente vial en Zacatecas, iba a un evento de una senadora por allá, ahí tiene un accidente vial, fallece él y su esposa, y ha desatado todo este primer examen electoral para Tamaulipas a unos meses de haber tenido una elección para gobernador. Me parece que a pesar de que son 50 días de campaña y la elección es el 19 de febrero, no se ve que vaya a ser una votación copiosa, a menos de que dicen por ahí que por el lado, que por ahí hay 100 millones de dólares en campaña para entregarse y para que la gente vaya a votar. Desafortunadamente no hay un mensaje alentador. ¿Por qué? Porque regresan en enero los trabajadores del servicio público y tampoco hay dinero para los sueldos y demás. Así que bastante complicada la situación y bastante más complicada ahora con este personaje donde pues es un junior, hablaba Guadalupe Correa hace unos días con nosotros, pues son los modernos juniors que llegan de manera extraña, que no hacen mucho, que no están cerca de la gente, que hay videos que yo los invito a ver ahí del candidato de Morena donde va a saludar a la gente y así como, ay, de lejecitos, porque como que no les gusta mucho ese trato. Desafortunadamente, esperamos que esta situación cambie, que esto sea diferente para el 2023. Yo confío en que tengamos que las autoridades, que cada quien hagamos nuestra parte y que tomemos mejores decisiones en Meme. Pues mi querida Marta, ojalá y sea así. ¿Cuándo son las elecciones para senador? 19 de febrero. No, sí, les digo, está cerca. Empezó la campaña el 28 de diciembre, Meme, o sea, con ese dato, o sea, no, yo no sé si es burla del INE o que pudieron haber empezado el 27, es justo lo que te iba a decir. 27 o el 29 pudieron haber No, empezado. 28. El 28. ¿Por qué? Porque Día de los Inocentes, ¿no? Y el 19 es una campaña, aunque mucha gente dice que corta, a lo mejor no sé con qué argumento, pero es una campaña larga. Para gobernador son 60 días, estos van a ser 50 días. Entonces, me parece que es una campaña larga para un cargo que a nadie le importa. Y eso es lo triste. ¿Por qué les debería de importar el cargo de senador, mi querida Marta? Pues porque es la máxima tribuna del país y porque desde ahí se puede dar el seguimiento de las políticas públicas del Estado, de los mensajes que queremos dar, como que nuestros representantes deben de dar. Son 2 senadores en el Estado, son 3 senadores, 1 del PAN y 2 de Morena, y salvo la maestra Guadalupe Covarrubias, que es la que ha pedido juicio político contra los Cabeza, ha pedido que no haya impunidad y todo esto, nadie más lo ha hecho. Entonces me parece que no pinta nada bien que llegara a un personaje de Morena donde se le ve que tiene más un problema familiar que político, económico con el exgobernador y sigamos igual. Exactamente. Aquí, mi querida Marta, estoy viendo los comentarios y antes de agradecerte y despedirte para que también descanses, porque también hay que descansar. Nos pregunta la audiencia que quién puso a JR como superdelegado. Híjole, esa es parte de la especulación. ¿Quién la puso? Pues lo puso su estructura de 8,000 pesos mensuales por persona que paga a nivel estatal y que le dan like y nos mandan y nos reportan como página a los periodistas y le resultamos incómodos, aunque sabemos que también a él no le gusta la crítica. Y pues me parece que es esa estructura la que la puso. Con esa estructura armada desde hace 3 años de manera permanente, pues cualquiera puede ser, por una encuesta, puede resultar el más popular, aunque no sea eficiente, aunque no sea el más entregado a la izquierda, aunque no sea el que habló a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que de manera individual, él creció, él decía, voy a vacunar, voy a entregar becas, voy a esto, siempre en individual y siempre como una cuestión de él, no de un proyecto de nación amplio.
Híjole, pues ahí con eso nos quedamos para que tengan esas respuestas. Y pues mi querida Marta Olivia, agradeciéndote como siempre el tiempo y esta plática que siempre es muy agradable platicar contigo, que tocamos puras noticias que nos duelen de Tamaulipas. Entonces yo te mando un abrazo, te deseo un gran inicio de año, que este año pinte mucho mejor para ti, para todos los tamaulipecos. Pero ¿en dónde pueden leerlos? ¿En dónde pueden seguir las noticias, aunque los bloquee JR? ¿En dónde los ven? Ay, el corazón nos duele. No, no es cierto, es broma. Es parte de nuestro sarcasmo. Nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal, en un 2x3 Tamaulipas. Ahorita estamos en receso, regresamos el lunes sin falta, pero también nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es en un 2x3.info. Ustedes googlean, ahí nos encuentran, también en Twitter como @marolimx y @en un 2x3. Así que estamos diariamente de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la noche, ahí para escucharlos, para comentarles y todas las dudas y los demás nos escriben y nosotros contestamos. Memi. Pues mi querida Marta, te mando un abrazo, un excelente inicio de año y espero que te la pases muy bien en compañía de toda tu familia. Gracias a ti y gracias a estos medios y gracias a toda la plataforma, porque solo de estos, Meme, y mi agradecimiento siempre, a partir de estos medios que hemos ido construyendo y que ustedes nos han dado voz desde los estados, es de que Tamaulipas no ha dejado de ser un estado más, sino se ha posicionado como un estado donde hay estos claroscuros, donde hay toda esta información que de otra manera seguiríamos aislados. Así que mi agradecimiento siempre para ti y lo mejor para este 2023. Te mando un abrazo y un agradecimiento por confiar en nosotros y por platicar y por estar en este espacio de vez en cuando, mi querida Marta. Te Gracias. mando un abrazo muy grande, cuídate mucho. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.